es un tiempo especial, fue un tiempo especial para mi vida y en parte quiero compartir lo que Dios hablaba en mi vida. Aproveché un tiempo en el que, bueno, la pandemia es como que hizo catarsis en mi vida, un tiempo en el que estuve un poco desesperado, pero después es como que el Señor fue haciéndose cargo de todas mis preocupaciones y el Señor fue aquel que a mí y a mi esposa nos estuvo levantando y nos estuvo sosteniendo durante todo este tiempo. Y así que fue un tiempo de crisis en parte. Pero también Dios me enseñó que crisis es igual a oportunidad. ¿Cómo una crisis puede ser igual a una oportunidad? Las crisis nos hace que tengamos un tiempo en el que acusemos recibo de ese golpe, de esa circunstancia que hace que nos saque de eje, que nos desequilibre, que nos saque como del centro, hace que, como un boxeador cuando recibe un golpe que no espera, lo deja medio en shock o semi caído, pero una vez que se levanta, empieza otra historia. En este tiempo, si bien nosotros lo veíamos venir, es un tiempo de crisis, es un tiempo en el que la iglesia está a veces desorientada, a veces que no sabe qué hacer, mucho tiempo que ha estado en dudas y todos es como que, bueno, nos vamos adaptando en el momento y en la circunstancia en la que estamos, ¿no? A veces estamos en un proceso, no se sabe qué hacer. Muchos predicadores y mucha gente habla y dice cosas y a veces nosotros como creyentes no sabemos a quién seguir o qué decirle que tiene la razón. Entonces necesitamos hoy más que nunca estar en el Señor y estar enfocados. Creo que a veces hay que pasar un tiempo en el que podemos estar como acusar recibo de este golpe, pero hay un momento también que debemos reaccionar y hacer que la palabra del Señor y nuestra fe prevalezca por sobre el miedo, por sobre la angustia, por sobre todas las cosas que nos preocupan. Porque el Señor dijo que no se preocupen de nada, porque Él va a estar siempre con nosotros. Así que en eso podemos confiar. Siempre, durante toda la historia, la crisis fue igual a una oportunidad. Mucha gente se ha beneficiado de los tiempos de crisis. Mucha gente ha encontrado oportunidades en esos tiempos de crisis. Hay quienes dicen, como el dicho, que en tiempos de crisis hay gente que llora y hay gente que vende pañuelos. Así que, no sé ustedes, pero yo quiero ser de los que vende pañuelos. Aquel que puede aprovechar ese momento en el que parece que todo está desorientado para poder, en este caso, elevar la palabra y decir: el Señor está conmigo y Él es el que me gobierna y Él es el que cuida de mí. ¿Amén? Eso es oportunidad. Mucha gente se ha beneficiado aún en tiempos de guerra. Gente que ha demostrado su poder, reyes que han demostrado poder en tiempos de guerra, en tiempos en los cuales muere la gente, y han dicho, bueno, se han beneficiado y han tenido prestigio y han tenido éxito con sus campañas. Más acá en el tiempo, muchas veces, de cosas que han pasado en nuestra vida, la gente también se ha beneficiado. Guerras mundiales en las cuales gente ha negociado y ha hecho cosas grandes.
Y más en este tiempo y más hacia nuestros tiempos, hubo personas que predicaban en las calles hasta que uno dijo, voy a aprovechar este tiempo en el cual tenemos radio, tenemos televisión, y voy a ir y voy a predicar en ese lugar. Y voy a exaltar el nombre del Señor en ese lugar. Y así conocimos muchos de nosotros, hemos conocido el Evangelio gracias a esos momentos en los cuales un loco que estaba ahí en frente de la tele a las 12 de la noche predicaba el Evangelio y decía cosas como que Cristo era nuestro Salvador. Me acuerdo en ese tiempo que mi mamá pasaba por una crisis muy grande y encontraba en el Señor ese refugio. Y dijo, bueno, vamos a ir a la iglesia. Y ahí fue a la iglesia mi mamá y mi hermana. Y después me dijo a mí, me dice, ya me gustaría que vengas conmigo. Bueno, yo agarré y fui como para agarrar y darle el gusto a mi mamá. Pero fue en ese momento, o sea, fue desde ese lugar, porque a uno se le ocurrió predicar el Evangelio en una radio y que muchos pensaran de que estaba loco, que yo llegué a los pies del Señor, mucho después en el tiempo, ¿no? Pero mi mamá fue la que dio el primer paso y la que nunca se apartó de esa palabra a partir de ese día. Entonces a veces también sabemos que crisis es igual a oportunidad. Y hoy en tiempos de crisis, el Señor también tenemos que entender de que el Señor está de nuestro lado. Y en estos tiempos de crisis, el Señor también está detrás de todo eso. Porque nada se mueve en este mundo, nada pasa en este mundo sin que el Señor lo deje. En el nombre del Señor. Y a mí me pone muy gozoso porque es como que había en mi corazón, decía, algo tiene que pasar, algo tiene que pasar después de esta crisis. Después de esto, algo va a suceder, algo tiene que pasar en mi vida, en mi corazón, lo sentía, en mi familia y aún también en la iglesia. Algo tiene que pasar. Algo se tiene que despertar en este tiempo. Y yo lo creo, hermano, no sé ustedes, pero yo lo creo. Yo creo que puede pasar algo grande en este tiempo. Amén. Y el Señor es el que está detrás de nosotros y el que está detrás de todas estas cosas. Nada se mueve sino por el Señor. Hoy mi mensaje va a ser corto. O voy a tratar de hacerlo corto porque quiero que quede clara una cosa. El Señor está detrás de todo esto y el Señor quiere que sus hijos no sería la palabra se despierten, sino que sus hijos salgan y prediquen de otra manera. Encuentren los escondites secretos del diablo para ir y atacarlos. Porque ahora a la iglesia la quieren cerrar, pero la iglesia no se va a morir, porque la iglesia no es un edificio, es nuestro corazón, aquello que Dios hizo en nuestra vida, aquello que no podemos callar, porque cuando decían los discípulos que se callen, decían, no podemos decir ni hablar, ni dejar de hablar lo que hemos visto y oído de parte del Señor. A mí, no sé a ustedes, pero me pone frenético y estoy en llamas. Y no sé si es este tiempo en el que no pude decir mucho, no pude contar nada, pero yo lo quiero compartir con ustedes y ser los primeros. Amén. El Señor va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Si quieren, pueden encontrar durante la historia muchos tiempos de crisis y mucha gente que ha encontrado oportunidades en esos momentos. Pero también en la Biblia hay momentos de crisis. Hubo momentos de profundas crisis en el corazón de los discípulos, en el corazón de los primeros creyentes. Vamos a abrir en la palabra Hechos, capítulo
tiempo en el que estuvo Jesús entre nosotros y hizo milagros, hizo profundos milagros. Pero un día, a pesar de todos los avisos que hizo Jesús, fue crucificado y esa profecía se hizo realidad. En ese momento, los discípulos escaparon. Fue un momento de profunda crisis entre ellos, entre la iglesia que recién quería aparecer, que ni siquiera se llamaba iglesia. Hubo un momento en el que, a pesar de que Jesús les decía, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Estén confiados, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y lo dijo 3 veces, para que quede claro entre los discípulos. Y aún le decía a Pedro, Señor, que no te ocurra eso, pero no, apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús. No me tientes, porque voy a seguir el plan que Dios puso para mí. Y lo dijo y lo avisó. Y sin embargo, el día de que sucedió, quedó solo. Una crisis ahondó en el corazón de los primeros discípulos, de los discípulos. Y todos se esparcieron. Y Jesús murió. Y no había nadie. Incluso Pedro, que le había dicho que iba a agarrar y lo iba a seguir hasta el fin del mundo y hasta la muerte hasta su vida iba a sacrificar, le dijo, no lo conozco. Y no lo conozco, decía, los negó 3 veces. Esto sucedió para que se cumplieran algunas profecías, pero no deja de ser verdad. Una profunda crisis pasó entre los discípulos. ¿Y qué pasó? Estaban escondidos, dice la palabra, en Lucas. Vamos a ver un poquito. Lucas, capítulo 20, versículo 19. Ya Jesús se le había aparecido a Magdalena, ya el sepulcro estaba vacío, pero aún así, dice la palabra, que en aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puertas cerradas por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. ¿Qué pasaba en el medio? No era que al tercer día iba a resucitar, no era que tenían que estar confiados de que iba a pasar algo, no tenían fe. Sin embargo, por temor a los judíos, ellos estaban en una crisis, estaban esperando que lo que decía el Señor que iba a suceder, suceda. Y el Señor es fiel con ellos y se les aparece para que siempre estén confiados. ¿Y qué es lo primero que le dijo? Paz. Dicho esto, le mostró las manos y el costado, y al ver al Señor los discípulos se alegraron. Paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Amén. Una crisis que derivó en una oportunidad. La oportunidad de que la profecía se cumpliese, la oportunidad de volver a tener fe y de que el Señor por fin haga lo que dijo que iba a hacer. Y los discípulos lo vieron, y vieron las heridas, y vieron sus manos, y vieron todo lo que el Señor les había dicho que iba a pasar. Tomás, el único incrédulo que pobre no estaba, pero aún a él fue la palabra del Señor y el Señor se le mostró y aún a él fue enseñado a partir de ese momento. Entonces crisis también fue oportunidad en ese momento. Pero ¿qué pasaba? Ahora tenía que venir el Espíritu Santo. Ya estaban, ya sabían que el Señor estaba vivo y ya se había ido. Más adelante, ¿qué pasaba? Estando todos reunidos, orando, aparece el Espíritu Santo y son revestidos en nuevas lenguas y cada uno hablaba lenguas proféticas y cada uno hablaba en idiomas extranjeras que nadie entendía. Y la gente que pasaba por alrededor y que eran extranjeros decía, ¿cómo
nuestras lenguas. Y fue un gran avivamiento y un despertar del Espíritu Santo hermoso, hasta que, ¿qué pasa? Otra profunda crisis habita los primeros creyentes de la iglesia primitiva. Lo arrestan a Esteban, Esteban declara la palabra del Señor, los confronta a ese tribunal, y Esteban es muerto. Y no solamente que es muerto, sino la iglesia es perseguida. Qué casualidad, ¿no? Una pandemia ahora nos persigue a nosotros, nos obliga a cerrar las puertas, a no poder orar por los enfermos y no poder expresar. Tenemos que tener la boca tapada para que nadie nos vea cómo cantamos o cómo alabamos al Señor. Sin embargo, los primeros discípulos tampoco se callaron. Y dice que fueron, vamos a ir a la palabra del Señor en Hechos, capítulo... Acá lo tenía señalado y no lo vi. Dice que después, capítulo 8, versículo 2, dice que la palabra que en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrestaban a hombres y mujeres y los metían en la cárcel. Pero ¿qué pasa? Lo que sigue es más interesante, dice: pero los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver que las señales milagrosas que realizaban, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían, dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Un gran avivamiento a partir de un momento de crisis. Un momento en el que parecía que nos estaban persiguiendo, un momento en el que no sabíamos qué hacer, todos se fueron para todos lados excepto los discípulos, pero el Señor tenía grandes planes para sus hijos, y seguían predicando la palabra del Señor, y seguían hablando la palabra del Señor, y los endemoniados se iban, eran sanos. Los cojos empezaban a caminar, y dice la palabra, y aquella ciudad se llenó de alegría. ¿Ven? Entonces, hermanos, esta es nuestra oportunidad. Esta es nuestra oportunidad. Esta es nuestra oportunidad de hablar del Señor. Esta es nuestra oportunidad de decirle a las personas y predicar el Evangelio. Hoy todo se hace por internet, todo se hace por vía online. Yo he tenido reuniones online en un montón de lugares. He vendido, por ahí les mostraba los proyectos a mis clientes en el trabajo. Todo lo hacíamos online, pero también se predica la palabra online. Y se predica más. Y no sé ustedes, pero yo los domingos a veces he llegado a tener una palabra a la mañana, una palabra a la tarde, y a la noche, cuando teníamos la reunión en nuestra iglesia, también escuchaba y me llenaba de la palabra del Señor. Mucha gente predicando y mucha gente se ha convertido. Tenemos testimonios acá de que a partir de esas reuniones se han podido
han podido venir a la iglesia. Entonces eso me llena de gozo. Y es tiempo de que nosotros como creyentes también hagamos lo mismo. A veces algunos tienen la palabra más fácil, ¿no? Tienen el don de poder hablar, de poder decir. Algunos otros no, algunos otros todavía no es el tiempo, pero también nos pueden ayudar. Y me van a decir, Gabriel, ¿cómo nos pueden ayudar? Tenemos una página en YouTube, suscribiéndose y llegando a los 1000 suscriptores, dice que podemos transmitir las reuniones en vivo. Entonces, estamos colaborando, estamos haciendo que la palabra del Señor siga manifestándose. Y yo creo en lo profundo de mi corazón que vamos a hacer muchos más. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Acá tenemos un grupo de música que se llama Chuy. ¿Por qué no lo podemos apoyar también? Tienen un Instagram que nunca lo promocionaste. Bueno, apoyémoslo para que ellos puedan también hacer mejores cosas, hacer más producciones y poder seguir expandiendo el Evangelio del Señor. Tenemos una página en Facebook, tenemos una página en Instagram, los jóvenes tienen una página en Instagram. Apoyémoslo, démosle ánimo para que ellos puedan seguir sembrando la palabra. Tenemos testimonio de que gente que a partir de las reuniones de Facebook han venido a la iglesia o se han convertido. Entonces, es tiempo de seguir sembrando para poder seguir cosechando. Porque si, no sé si voy a decir alguna pavada, pero en un tiempo en el que si nosotros nos regamos tanto, regamos en el campo del Señor, el diablo mismo va a decir, uy, qué macana me mandé, cerré la iglesia y estos se empezaron a dispersar y están ganando más almas que yo. Entonces vamos a volver a abrir las iglesias para que se puedan reunir, pero ya va a ser tarde, porque nosotros vamos a hacernos cargo de que somos hijos del Señor y vamos a declarar que Él es el Rey, que Él nos sanó y que Él hizo que nuestra vida se llenara de alegría. Todos tenemos acá un testimonio para contar, todos tenemos algo para decir. Y yo creo que el Señor está esperando de nosotros un avivamiento, y ese avivamiento va a ser en este tiempo.